Dios les bendiga, mis hermanos, nuevamente. Él es nuestra roca. Qué bonito que el Señor nos guía mediante su Espíritu Santo en medio de cada circunstancia. Yo quisiera iniciar con una interrogante, básicamente parte de mi estilo de predicación. ¿Y qué testimonio viene a su mente? ¿Qué testimonio viene a su mente que usted recuerda y que usted puede decir de una conversión y usted puede decir, oye, esa fue una genuina conversión? O sea, que usted tenga poco tiempo en el Evangelio, mucho tiempo, pero que usted diga, oye, en toda mi vida cristiana hay varias conversiones o una que yo puedo recordar y yo puedo decir de esa persona, oye, innegablemente esa fue una genuina conversión. Piensa ahí por un momento. Y es una bendición cuando en el Evangelio uno ha visto muchas aguas correr y uno puede pensar, a mí se me hizo difícil la tarea. Yo traté de compactar y recordé por lo menos tres. Dos en el ámbito misionero. Recuerdo el testimonio de un hermano holandés y su esposa brasilera. Él era homosexual y ganó las Olimpiadas homosexuales en Ámsterdam. Y mirar la manera como Dios transformó la vida de él, cómo cambió y un ministerio que el Señor les entregó allí entre los lugares más perdidos, que se cumple lo que dice la palabra, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Su esposa, que era esta hermana brasilera, él se llama Richard Olstrom, y su esposa, la hermana Noemia, ella era de las favelas en Brasil. Algo impresionante, ella era pequeñita, morenita, de esa piel bonita, pero bien morenita, y él grandote, un holandés altísimo, pero Dios los unió. Ella, perdida, con una historia de quebrantamiento sexual muy profundo, y cómo Dios la transformó. Eso fue uno de los testimonios que vino a mi mente. Están con un testimonio, con un ministerio que se llama Samaritan Inns, y ellos trabajan en los lugares más perdidos allí en Ámsterdam, donde están las prostitutas en las vidrieras y donde están los lugares donde se puede drogar la gente libremente. Vino a mi mente ese testimonio y uno puede decir, oye, hay una conversión genuina. Recordé el testimonio de Lilian. Lilian es una muchacha que conozco de cerca, que ella se convirtió al Señor. Lilian era de esa, como decía mi abuela, que había que echarle cloro y detergente en la boca, porque abría la boca y de 100 palabras, 99,9 eran groserías. Y es de esa gente que yo digo, que usted le ve la cara y usted ve al Señor en la cara de esas personas. Usted dice, Dios está allí, Dios está allí. Y es inevitable hacer la comparación, porque Lilian resulta que tiene una hermana que tiene esos 200 años en el Evangelio. Y uno dice, oye, pero Lilian parece más cristiana que su hermana, que es de la prehistoria evangélica. ¿Qué hay en ella? O sea, uno puede decir una conversión genuina. Recuerdo también el testimonio de un hermano que ya partió con el Señor, de apellido Palmarini. Él estaba en drogas y prácticamente la mitad de su cerebro perdida, pues. Pero nunca he visto una persona que llegara a memorizar la escritura de la manera que este hermano lo hacía y recitar cantidades de salmos de una manera impresionante, y predicando el evangelio y todo eso. Eso solamente, hermano, por nombrar 3 que vinieron a mi mente mientras pensaba en esta interrogante, en el que uno pueda decir, oye, yo veo la vida de una persona y yo digo, oye, ese es un verdadero creyente, su conversión es de verdad, es genuina. No hay lugar a dudas. Que usted dice, allí se ve un antes y un después. Uno lo puede marcar. Es una pregunta que uno hace para confirmar la vida, la fe de un creyente. ¿Cómo tú sabes que te convertiste?
Bueno, hermano, uno realmente sabe que se convirtió cuando uno puede marcar el antes y el después. De esto es lo que el apóstol Pablo nos habla en su carta a los Efesios, allá en el capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Efesios capítulo 2, los versículos del 1 al 10. ¿Estamos allí? Dice así la bendita palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué bonito, ¿verdad, mi hermano? Emocionante leer un pasaje como este. Es un poema, pudiéramos decir nosotros. Cuando nosotros revisamos la historia de cómo el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, lo vemos allá en Hechos capítulo 19, es innegable la obra de Dios en ese momento del ministerio del apóstol Pablo y del Espíritu Santo, que cuando uno lee el libro de los Hechos uno dice, esto parece más bien los hechos del Espíritu Santo, que la guiatura de él. Éfeso era el contexto histórico donde estaba esta iglesia. Era una ciudad grande, enorme, una ciudad cosmopolita en ese momento, pero también era el centro o el epicentro de la adoración del más grande número de dioses en lo que era la cultura grecorromana. Pablo hizo un trabajo misionero allí en Éfeso efectivo. No lo puede revisar contrastando la carta con el registro del libro de los Hechos. Uno ve que los creyentes de Éfeso, por ejemplo, eran tan radicales en su conversión que dice que los que practicaban hechicería reunieron todos los libros en una plaza y los quemaron públicamente. O sea, y uno dice, oye, esa gente se convirtió de manera genuina, ¿no? ¿Será que es cristiano? No será, pero yo, me parece, pero él creyó, pero como que, no. Te ves a esos cristianos, te decía, son verdaderos cristianos. Pablo, justamente en el desarrollo de su ministerio, es encarcelado por los romanos y es justamente cuando escribe la carta a los Efesios. Esta carta tiene básicamente dos líneas generales que el apóstol Pablo plantea. Lo primero es que el apóstol presta o pone como un fundamento para hablar acerca de la historia del Evangelio, ¿no? Y cómo la historia del Evangelio tiene su cumplimiento en Jesús, el Mesías prometido. De la obra salvífica en la cruz del Calvario, todo lo que conlleva ese plan redentor de Dios. Y allí justamente en Éfeso se creó una comunidad multiétnica, era multicultural, era bien variadita, era una iglesia básicamente compuesta por judíos y gentiles. Eso que hizo Dios, el mismo contexto posterior nos dice que el Señor rompió esa pared, hizo un solo pueblo. Algo bonito, ahí para conversar bastante.
La otra línea de la carta a los Efesios se empeña en mostrar cómo el evangelio debe afectar la vida del cristiano, la vida del creyente, de manera personal, de manera familiar y por consiguiente en la sociedad, el ambiente donde se desenvuelve. O sea, no como cristiano, hermano, no solo es impactado de manera personal, sino que tu familia es impactada con tu testimonio y tu sector, la gente que está alrededor de ti, dice, oye, ese es un hijo de Dios. Ese es un hijo de Dios. Así como la iglesia primitiva, que la gente del pueblo tenía respeto, temor, reconocían que Dios estaba con ellos. El capítulo 1 de la carta a los Efesios, que es el contexto anterior al pasaje que leímos, es como un hermoso poema, decía yo, ¿no? Que usted ve que exalta el nombre de Dios, alaba a Dios, exalta la obra de Cristo, hace como un recuento de lo que es la eternidad pasada, de cómo Dios eligió a su pueblo, como leemos en Génesis 12, del 1 al 3, que llamó un pueblo desde Abraham, y con el plan siempre de bendecir a todas las familias de la tierra. Dios no ha cambiado su plan, siempre fue desde que escogió al pueblo de Israel, que de ello saliera la fama del Señor para todos los pueblos de la tierra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Yo te bendeciré y serás de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una evidencia, nosotros estamos acá, hermano. Es una evidencia. El apóstol Pablo, allí en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, que es el contexto anterior al pasaje, él nos muestra que a través de Jesús cualquier persona puede ser adoptada en la familia de Dios. Hermano, eso es grandioso. Que la muerte de Jesús, su obra, su sacrificio en la cruz, bueno, es suficiente para el perdón de nuestros pecados cuando nosotros nos encontramos con esa gracia de Dios que el apóstol Pablo insiste en esta carta. Pablo dice en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo 10, que el propósito de Dios era reunir en Cristo todas las cosas bajo su dominio, siendo él el Mesías de Dios que salvaría a su pueblo. Ese era el trabajo que Dios estaba procurando, que todas las cosas confluyeran en Cristo, reunir todas las cosas de todos los tiempos. Qué bonito, hermano, porque el plan de Dios siempre ha sido que tener una numerosa familia, los que están en primeros principios en el segundo libro, saben de lo que estamos hablando. Tener una numerosa familia de seres humanos restaurados por Jesucristo, salvados por el ungido de Dios, por el Mesías. Hermano, ese propósito de Dios se ha hecho patente porque fue solamente Dios el que podía hacernos parte de esa gran familia, de esa familia de Dios. Los judíos en Abraham y los gentiles, de los cuales Pablo se refiere en el versículo 13 del capítulo 1, él recarga, él dice, y vosotros, hablando de esa comunidad gentil que también participaría de la salvación y de la restauración por medio de la obra del Espíritu Santo. Pablo muestra un conjunto de un trabajo perfecto que la Trinidad en pleno ha hecho. El amor del Padre para escoger para la salvación, el Hijo viniendo y dándose en sacrificio por la humanidad, por ese gran amor del Padre, y el Espíritu Santo convenciendo de juicio, de justicia, de pecado, y después que creemos, acompañándonos, consolándonos, ayudándonos en nuestra vida cristiana. Ellos trabajan juntos. Dios trabaja juntos en la Trinidad en pleno para el cumplimiento del plan redentor de Dios. En ese mismo capítulo 1, que es el contexto anterior, finalmente Pablo ora por los creyentes para que no solo tengan un conocimiento intelectual, porque ser cristiano evangélico, ser creyente, no se trata solamente de saber Biblia, no se trata de pasar por un entrenamiento o por una formación, eso es importante, pero es más que eso, hermano, es más que eso. Cuando usted lee
Efesios capítulo 1, del versículo 17 por lo menos en adelante, usted dice, es verdad, no se trata solo de acumular conocimiento bíblico, no, o básico, no, se trata de crecimiento, se trata de experimentar el poder de Dios en nuestra vida de manera práctica, de manera personal, día a día, que se viva según la herencia que nosotros hemos recibido, porque nosotros hemos recibido herencia entre los santificados. Eso que tenían los sacerdotes en la antigüedad, una laminilla aquí que decía santidad Jehová, aunque nosotros no tenemos esa laminita aquí, pero la gente nos ve y dice, esos son hijos de Dios. Esos están apartados para Dios. Y el apóstol Pablo cierra el capítulo 1 orando para que los cristianos puedan comprender el llamado y que sean vitalizados con ese poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos. Hermano, esto es como un resumen compacto de lo que es el contexto para ponernos allí y saber de qué es lo que viene el apóstol Pablo hablando para entrar en el pasaje que leímos en esta mañana. Justamente, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, donde leímos, nos muestra cuál es la condición del ser humano sin Dios. Eso es lo primero que el apóstol Pablo plantea. Mira, alguien que no tiene a Dios se comporta así. Y te lo describe, hermano. El apóstol Pablo se da la tarea de describirte punto por punto cómo es alguien que no conoce a Dios, alguien que no teme de Dios, alguien que no se ha convertido. Tiene sus características. Y sabemos que todo eso gobierna de ahí en adelante porque esa es la oración principal de ese pasaje. Todo lo demás tiene que ver con eso. Es bien importante, hermano. No sé cuántas veces habremos estudiado o leído la carta a los Efesios, pero para mí fue como cartilla a veces en esta oportunidad de estudiar este pasaje. Fue algo hermoso. Entonces, Efesios 2 del 1 al 10 nos muestra la condición del ser humano sin Dios y cuál es la obra que Dios ha hecho en los que han sido salvados y cuál es la razón última por la que Dios nos ha salvado. No solo que Dios te muestra cómo estaba, sino que también te muestra qué es lo que Dios ha hecho y luego por qué lo ha hecho, cuál es el propósito de Dios para haber hecho eso. Este pasaje en particular tiene 3 unidades de pensamiento o 3 temas que el apóstol Pablo tiene en mente cuando él escribe y que son justamente la base del argumento y es lo que yo quiero compartir en esta mañana en 3 principios o 3 verdades eternas. La primera dice así: solo Dios rescata de la muerte espiritual y del pecado. Solo Dios rescata de la muerte espiritual y del pecado. Pensando en los versículos del 1 al 3 de este capítulo 2 de Efesios. Vamos a ir leyendo, vamos a comernos este plato en 3 porciones. Solo Dios rescata de la muerte espiritual y del pecado. Los versículos del 1 al 3 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo primero que el apóstol Pablo deja allí claro es que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que vemos en el versículo 1. Así es la condición de alguien que no ha creído en Cristo. Por más moral que parezca, por más buena gente que parezca, pero alguien que no ha creído en Cristo, que no se ha convertido, hermano, dice que está muerto en sus delitos y pecados. Estábamos espiritualmente separados de cualquier relación con Dios. Aunque nosotros dijéramos que lo estábamos buscando, es mentira. Es mentira, hermano. A veces uno incurre en el error. No, bueno, la gente erróneamente anda en su necesidad buscando de Dios. No, cuando yo leo pasajes como estos, digo, no, realmente, ¿qué es lo que está buscando el hombre realmente? No, bueno, ellos adoran la mancha de la pared porque, bueno, en su forma, ellos están como buscando a Dios. Según estos textos, no, hermano. No. Y ya lo vamos a comprobar. Estamos separados de cualquier relación con Dios y aunque dijéramos que lo estábamos buscando, era mentira. Buscábamos un Dios con D minúscula,
tal vez una religión. Hermano, pero este texto dice que éramos delincuentes, porque violamos la ley de Dios. Estamos ajenos a los estatutos y los principios que Dios ha establecido en su palabra. Estábamos sumidos en el pecado, viviendo contrario a la santidad de Dios. Estamos por un camino que estaba alejado de Dios y su voluntad soberana. Esa era la condición. Hermano, la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni uno, dice la Escritura. Seguíamos la voluntad de Satanás, así como cuando uno lee que el Señor le dijo a los fariseos, uno dice, oye, qué fuerte. No, eso no aplicaba nada más a los fariseos. A todos los seres humanos aplicaba, porque el Señor le dijo a los fariseos, su padre el diablo, le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y resulta que esa es la condición del ser humano cuando no ha creído, cuando no ha conocido. Eso es así, hermano. Si yo no soy gobernado por Jesucristo y no soy un hijo de Dios, por antítesis, soy gobernado por Satanás y soy un hijo de Satanás. Aunque suene fuerte. Si no hay términos medios. Seguíamos la voluntad de Satanás, dice el versículo 2. Seguíamos las filosofías del mundo. El ser humano le gusta regodearse con la filosofía. Y a veces yo veo que los cristianos caen en eso y comienzan a escribir frases metafísicas en sus estados, las filosofías, las reflexiones. No, hermano, tenemos la Biblia. Y tenemos que revisar y discernir. Yo le decía a los hermanos de los ministerios que dimos un entrenamiento, y yo le decía, hermano, yo no puedo entender cómo la gente copia y pega el café de la mañana y ni siquiera leen el texto para ver si eso tiene una correcta interpretación, y todo lo que leen lo consumen. No lo revisan por la Escritura si eso tiene una sana interpretación. Bueno, la filosofía del mundo y no la filosofía de Cristo. Estábamos allí, hermano, bajo la voluntad, seguíamos la voluntad de Satanás, porque es así, la voluntad de Satanás, seguirla, significa que la autoridad que gobierna a todos los incrédulos es él. Directa o indirectamente, él dirige, hermano. Y es bueno notar que anduvimos así en el pasado, hermano. Y gracias al Señor que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. En el presente, Dios espera que ya no vivamos como los incrédulos, hermano. Dios espera que ya no vivamos como los incrédulos. Dios nos guarde. Dice Efesios 5:8, más adelante dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Eso era antes, que nosotros cuando no conocíamos a Cristo éramos tinieblas, pero ahora somos hijos de luz y debemos andar como hijos de luz. De que el apóstol Pablo está empeñado que en su contexto él sigue recalcando eso en la carta y usted lo consigue allí. Lo otro era que vivíamos bajo el control de los deseos de nuestra naturaleza caída. Casi que como perdóneme la expresión, como los animales, vivíamos por nuestros instintos. El versículo 3 lo dice, vivíamos para complacer la carne. Vivíamos para complacer la carne, haciendo lo que determinaba la carne y los pensamientos pecaminosos. Siguiendo nuestros instintos, hermano. Si somos verdaderos creyentes, hermano, si somos verdaderos creyentes, se supone que ya no estamos viviendo para complacer la carne. ¿No? Y tampoco estamos viviendo según nuestro criterio personal, sino que vivimos para el propósito de Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, estábamos bajo la ira de Dios, también dice ese texto allí en el versículo 3. Igual que todos los demás, dice allí, lo que quiere decir el apóstol Pablo es, igual que todos los incrédulos. Imagínese usted, hermano, enemigo de Dios. ¿Usted sabe lo que significa ser un enemigo de Dios? Dios nos guarda, hermano. Imagínense ser enemigo de Dios. Al menos hay 4 pasajes que yo pude cruzar con el análisis de este texto.
Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Cuando alguien no ha creído, lo que pasa es que esa persona, por la dureza de su corazón no arrepentido, atesora para sí mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Somos librados. Cuando creímos, en ese momento fuimos librados de la ira de Dios y del justo juicio de Dios, aquel gran día. Colosenses 3:6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y cuando usted lee allí, antes del versículo 6 de Colosenses 3, habla de muy parecido a todas las cosas que detalló aquí el apóstol Pablo en Efesios 2, al menos del 1 al 3. Y primera de Pedro 4:3 dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, en embriagueces y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. Así, ese era el pasado nuestro. Así andábamos. Yo cuando escucho a alguien dice, ay no, yo me convertí al Señor, pero no, yo no era tan malo, yo tampoco así. No, hermano, peor. Porque si usted quiere saber lo que es capaz de hacer el ser humano, lo que somos capaces de hacer nosotros sin Dios, bueno, aquí está, lo acabamos de leer. Tanto en Efesios como en Colosenses, e inclusive cuando usted lea ya en Gálatas 5, los frutos de la carne. Romanos 5:10 dice, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando creímos? Dejamos de ser enemigos de Dios y nos reconciliamos, hermanos. Qué bonito, qué hermoso. Este cuadro que nos presenta en los versículos del 1 al 3 el apóstol Pablo es la vida actual. Esa es la vida actual de alguien que no ha conocido a Dios. Esa es la descripción de alguien que no ha conocido a Dios. Pero también representa la vida pasada de alguien que sí ha creído en Dios y que ha nacido de nuevo. Desde la perspectiva que usted lo vea, es eso. O es la característica de alguien que todavía no se ha convertido, que todavía no ha creído en Dios, o es las características, o eran las características de alguien que ahora es creyente y se ha convertido. Ese es el pasado. Como el mismo apóstol Pablo dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Pero es bueno, hermano, yo digo del pasado que es como el efecto retrovisor, cuando usted maneja. Usted no maneja viendo por el retrovisor siempre, ¿o sí? No, ¿por qué? Porque va a chocar. Pero si hay algún momento que usted tiene que usarlo, ¿verdad? Bueno, así mismo este es el planteamiento del apóstol Pablo. Fue lo mismo que el Señor le dijo a David cuando le dijo en aquel momento cumbre, acuérdate de donde yo te saqué, acuérdate que te saqué de detrás de las paridas, cuando era un simple pastor anónimo que nadie te conocía. Te he dado todo, le dijo el Señor a David cuando lo confrontó allá. Todo te lo di. Y le dice, ¿por qué pues hiciste lo malo delante de los ojos de Jehová? Sí, a veces hay que hacer como el efecto retrovisor, mirar lo que Dios ha hecho con nosotros, hermano. Este es un buen momento para reflexionar. Este es un buen momento para reflexionar. ¿En cuál estatus estamos? ¿Cuál es tu estatus? ¿Vivimos así o vivíamos así? Es una pregunta retórica. ¿Vivimos así o vivíamos así? ¿Cuál es tu estatus? Si usted se queda solo en este punto del pasaje, en esta unidad de pensamiento, pareciera que solo queda como un cuadro triste y desolador, sin esperanza para el ser humano. Pues no es así. No es así. Pablo en el versículo 4 inicia con un pero este es uno de los peros buenos. Por ahí debe estar un gibi que sabe de esto más que yo. Este es un pero que no es adversativo. Cuando uno dice pero, como el Señor le dijo allá a la iglesia en Apocalipsis,
le echó flores, le dijo un poco de cosas y después le dijo, pero tengo contra ti. Bueno, este no es este tipo de pero, este no es un pero adversativo. Este es un pero que nos conviene, de bendición. ¿Sí, verdad, Jiménez? Es un compromiso porque dice, Pablo inicia el versículo 4 con un pero que hace la diferencia. Dios no se quedó con los brazos cruzados, aunque nosotros vivíamos una vida pecaminosa y alejada de Él. Él tomó la acción, como siempre ha sido, hermano. Siempre Dios ha tomado la acción. Cuando usted ve a Adán allá en el huerto del Edén que pecaron, ¿quién dio el paso? Dios. ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Esa es la conducta natural del ser humano, por su condición caída. Hay que recalcar que para uno tomar conciencia de cuáles son las buenas nuevas, primero, hermano, es necesario ver cuáles son las malas noticias. Antes, es necesario que el hombre llegue a ver y reconocer primero su condición espiritual y la necesidad de la gracia salvadora de Dios. Así es cuando nosotros predicamos, hermanos. Debemos ir primero, como el apóstol Pablo comienza aquí con este pasaje, mostrarle a la gente que tiene un problema grave, que se llama que está en pecado y que está muerto en sus delitos y pecados y que necesita de la gracia salvadora de Dios. No comencemos por otro lado cuando vayamos a evangelizar, hermano, ofreciéndole a la gente villas y castillos, suavizándole el mensaje porque no sea que se asuste y corra. No, hermano. Haga lo que dice la Biblia. Número 2, por su gracia, Dios ofrece una nueva vida en Cristo. Por su gracia, Dios ofrece una nueva vida en Cristo. Ponga su mirada ahí en el texto, en el versículo 4 hasta el versículo 7. Dice así, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ese énfasis es añadido. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nos amó, hermano. Nos amó, dice el versículo 4. Hermano, Dios tuvo compasión y abundante amor para con nosotros, como dice Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. Nos amó y lo hizo con un amor en acción. Nos dio vida, dice los versículos 5 y la parte A del versículo 6. Cuando nosotros nos arrepentimos y creímos en Cristo, Él nos vivificó. Allí desde lo espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente. Y allí fue justamente cuando comenzó nuestra relación personal con Cristo. Hermano, qué hermoso saber que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que nos levantó, el que nos vivificó, el que nos hizo resucitar de la muerte espiritual en la que nosotros estábamos. Dios, el Padre, dice que juntamente con Cristo nos resucitó. Qué bendición, hermano. Eso lo hizo, hermano. Solamente Dios lo podía hacer. Y es lo que nosotros simbólicamente decimos cuando somos bautizados. Entramos al agua, que el apóstol Pablo lo explica tan claramente en la carta a los Romanos. Entramos al agua y es símbolo de que morimos con Cristo. Salimos del agua, es símbolo de que resucitamos con Cristo. Aleluya. Dice, nos dio una posición, dice la parte B del versículo 6, nos sentó con Cristo. La nueva posición que nosotros tenemos, hermano, y es estar sentado con Cristo bajo el gobierno de Dios, bajo su designio, bajo su directriz. Hermano, más que cualquier otra posición, una posición social, lo que sea, preocupémonos porque nosotros estemos sentados junto con Cristo. Saber que estamos allí sentados con Él, que esa es nuestra posición espiritual. Nosotros tenemos una posición superior, porque estamos sentados juntamente con Cristo. Pero debemos vivir nuestra vida cristiana conforme esa posición en la que estamos, desde la posición de Dios, desde arriba,
en oposición a todo lo que este mundo dictamina. No estamos según el mundo, sino según Cristo. Y Dios lo hizo todo con un propósito. Cuando usted lee allí el versículo 7, dice que lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es cierto que Dios no quiere la muerte del que muere, realmente. Dios realmente quiere que el ser humano tenga el perdón de sus pecados, que tenga la vida eterna. Pero junto con eso, Dios quiere que nosotros seamos un testimonio rico, abundante de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, ve como dice allí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Que cuando la gente vea el testimonio de nuestra vida, la gente pueda decir, oye, Dios es grande. Porque mira lo que hizo con Richard Ostrom, mira lo que hizo con Noemia, mira lo que hizo con Lilian, que era una persona tan vulgar, y ahora tú ves su rostro y ves a Dios en la cara de esta persona. Mira lo que hizo con Palmarini, que estaba sumido. Mira lo que hizo con Ezequiel, mira lo que hizo. Yo siempre digo eso de mi vida y la gente se queda como pensando cuando yo digo que Dios agarró mi vida, que era pedacito, y la juntó y hizo algo nuevo. Número 3. Una nueva vida por su gracia y por fe con propósito. Eso fue lo que Dios nos dio. Una nueva vida por su gracia y por fe, pero con un propósito. Porque por gracia sois salvos, los versículos del 8 al 10, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, Dios nos ha salvado por su gracia. Este pasaje, justamente los versículos del 8 al 10, yo siempre lo digo, los teólogos no se han puesto de acuerdo en 500 años, pero está allí como lo muestra la Escritura. Dios nos ha salvado por su gracia, por su bondad, y lo ha hecho también por medio de la fe. Pero estos favores son un regalo de Dios. Aún esa fe con la cual nosotros creímos en Cristo, nos la colocó Dios mismo. Él fue, hermano, el que se adelantó, dio el primer paso y colocó en su misericordia la fe necesaria para que nosotros pudiéramos conocerle, para ser salvos, hermano. ¿Y sabe qué, mi hermano? El ser humano sin Cristo, sin Dios, está muerto. Es lo que dice el texto. Está muerto. ¿Cómo es un muerto? No puede hacer nada. Es incapaz. No reacciona. Es incapaz de producir la fe necesaria para salvarse. Y si en verdad tuviésemos la posibilidad de elegir a Cristo, ¿sabe lo que haríamos? Lo rechazaríamos por nuestra condición espiritual. Es lo que Jesús dijo allá en Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Si fuese que nos tocara a nosotros elegir, elegiríamos la tiniebla, elegiríamos lo malo. Solo la gracia de Dios, el don de fe que Él ha colocado, su voluntad, su propósito, ha permitido que nosotros le conozcamos. Hermano, gloria a Dios. La salvación, hermano, entonces no se obtiene por las obras o alguna labor que nosotros podamos hacer como seres humanos. Es solo por la gracia de Dios. Hermano, y el Señor lo hizo sabiendo, para que nadie se jacte delante de Dios ni delante de los hombres. Todos los pecadores están en la misma condición de impotencia ante Dios. Eso lo hizo Dios. El versículo 9 dice que nosotros somos producto, el resultado de la fabricación de Dios. Somos el resultado de ese origen divino, la hechura de su mano, creados en Cristo, esa nueva criatura que nosotros somos. Una nueva creación espiritual,
un nuevo ser humano. Somos como una marca registrada de Dios. Somos convertidos la idea del fabricante divino. Eso somos lo que somos nosotros. Qué bonito saber que somos creados en Cristo Jesús. No hay otro nombre. El apóstol Pablo, cuando usted ve, hay una reiteración en esa frase, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque el apóstol Pablo está interesado en que entendamos que no hay otro nombre por el que nosotros podamos ser salvos. Y fue por ese nombre por el que Dios decidió hacer que un muerto, como estábamos tú y yo, pudieran nacer de nuevo y vivir para su gloria. Qué grandioso. Hermano, no somos nueva criatura por hacer cosas buenas o por hacer buenas obras, sino que somos nuevas criaturas para hacer esas buenas obras. Esas buenas obras que hacemos son el resultado de la gracia de Dios, son el resultado de la salvación que Dios nos ha regalado. Y debería ser así, que nosotros produzcamos o hagamos esas buenas obras, porque así lo estableció Dios. Él las preparó de antemano. No las obras que el mundo se inventa, las religiones, no. Las obras que están relacionadas con el propósito de Dios, las que Él ya tiene planeadas, las que Él ya preparó de antemano. Nosotros tenemos que afinar nuestros oídos espirituales, nuestra visión para conectarnos y ver qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es lo que, Señor, para qué estoy puesto en tu reino? ¿Para qué existo? Por los dones que me diste, todo lo que hiciste, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Ya para cerrar, mis hermanos, este pasaje nos muestra con contundencia el mensaje esencial del Evangelio. Si usted quiere saber cómo debería predicar y qué no debería faltar para predicar el Evangelio, estudie profundamente este pasaje, repase, para que pueda tomar todos los elementos que están acá, para que usted pueda predicar correctamente el mensaje esencial del Evangelio. Tiene elementos claves a la hora de predicar y evangelizar a los que no han creído. Que Cristo es el dador de la vida para resolver el problema del hombre, que el hombre está en muerte espiritual por su condición pecaminosa. Que el hombre sin Dios está bajo la ira de Dios. Que Dios en su gran amor ha dado a su Hijo, Jesucristo, como el único instrumento para resucitarlo de la muerte espiritual y darle una nueva vida por su gracia, por la fe y para su propósito. Así debería estar compacto el mensaje esencial que nosotros deberíamos predicarle a alguien que no ha conocido todavía a Cristo. Pero pregunto, ¿qué vamos a hacer con esta palabra que hemos recibido en esta mañana? ¿Qué vas a hacer, mi hermano, con esta palabra que tú has recibido en esta mañana? Si aún no has creído en Cristo, si aún no le has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, te pregunto, ¿estás consciente de esa condición en la que estás? ¿Te has arrepentido realmente y convertido? ¿Dios te ha hecho nacer de nuevo? ¿O por lo que hoy hemos aprendido, sabes que estás muerto aún? Aquí hay una buena noticia que nosotros vemos a partir del versículo 4. Dios en su gracia, su misericordia, su bondad, su amor, puede hacer que todo esto sea efectivo en la vida de alguien que cree y recibe a Cristo. Si ya tú eres creyente, un hijo de Dios, pregunto, ¿le das gracias a Dios siempre por la obra que ha hecho en tu vida? ¿Vives como alguien en quien Dios aún sigue obrando? ¿Estás haciendo las buenas obras que Dios quiere que hagas en tu vida? Inclina tu rostro allí, hermano. Vamos a orar. Habla con Dios. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. Nos hace reflexionar en la verdad
de que solo Jesús puede salvar de la muerte espiritual y del pecado, por la gracia de Dios. Por esa gran misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. Gracias porque podemos nosotros recordar testimonios que dan evidencia de una conversión genuina, Señor. Pero a la luz de tu palabra podemos, Señor, mirar cuál era nuestra condición antes de conocerte. Estábamos muertos, tu misericordia nos alcanzó. Tú nos levantaste, nos resucitaste espiritualmente. Nos libraste de la ira venidera, porque éramos tus enemigos, estábamos bajo ira, Señor. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo como ese instrumento para salvación. Gracias por resucitarnos y darnos una vida nueva. Y gracias porque es como un regalo, es por tu gracia. No podemos gloriarnos porque es solo tu gracia, Señor. Por la fe que tú mismo has colocado, Señor, y por tu propósito eterno, Señor. Definitivamente, Señor, alguien que se ha convertido no puede ser igual. Alguien que se ha convertido no puede vivir como antes. Es una vida diferente, evidente, Señor. Y así nosotros anhelamos vivir, Señor. Dando evidencia de que todas esas cosas eran de nuestra vida pasada. Y que ahora tú, Señor, anhelas que vivamos como hijos de luz, no como cuando estábamos en tinieblas. Ayúdanos. Ayúdanos. Te pedimos perdón en esta mañana cuando nos hemos comportado, Señor, algunas veces como los que no conocen a Cristo. Guárdanos de esas actitudes. Guárdanos, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva vida en Cristo. Ayúdanos también a predicar el Evangelio con fidelidad. Que podamos mirar en textos como este lo que necesita saber realmente los que no te conocen, Señor. Que prediquemos el Evangelio como tú estableces en tu palabra. Bendice a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te damos las gracias. Tu pueblo te alaba, te adora, te reconoce y te da un fuerte aplauso, Señor. En el nombre de Jesús.